iglesia. Y te daré gloria, gloria, gloria a tu nombre, gloria, gloria, gloria. Señor de toda honra y toda gloria, te alabamos, te glorificamos, Señor. Digno eres, Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios, por el Espíritu Santo. Señor, he aquí tu iglesia que te alaba, que te glorifica. Señor, hágase tu voluntad en esta mañana en medio nuestro. Dios eterno, digno eres de toda honra y gloria. Ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para recibir lo que tú hoy quieres hablar a nuestras vidas. Señor, que desde aquí de la plataforma hasta la última fila allá en el fondo, tu presencia sea gloriosa, manifiesta cada vida. Háblanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Tomen asiento. Los niños de la escuela dominical, no nos hemos olvidado de ellos. Gracias, mis hermanas y hermanos de la alabanza. Aleluya. Una vez más quiero reiterar la bienvenida a todos mis hermanos, especialmente los que están aquí el día de hoy, los valientes que han desafiado al frío. Pero usted ha sido testigo y ha sido parte de lo calentito que se siente cuando alabamos y adoramos al Señor. Y hermano Luis, mis hermanos del coro, qué bonitas sonaron esas alabanzas. Gracias. Gracias por ministrarnos la adoración al Señor. Y a mis hermanos y hermanas que nos acompañaron en el ministerio, acá adorando al Señor. Aprovechando que no está el jefe, me voy a tomar un minuto para saludar a nuestra hermana Rosina Cruz de la República de Argentina. Todos ustedes la conocen, ya estuvo con nosotros. Y ella todos los domingos, junto a un grupo de mujeres, las mujeres plenas, se conectan a través de la red y participan así a través de nuestros cultos. Así que saludamos desde aquí a nuestra hermana Rosina y al ministerio que Dios le ha dado con las mujeres plenas. Quizás algunos no sepan lo que son las mujeres plenas. Son mujeres muy golpeadas por la vida. Mujeres sin esperanza, mujeres muchas veces abusadas por sus esposos, sus parejas, con autoestima destruida, con pocas esperanzas en la vida, tratando de salir adelante con hijos, y a veces que no tienen ni siquiera para comer. Y ahí Dios ha puesto una carga en nuestra hermana Rosina de llegar con el mensaje de esperanza y salvación a aquellas mujeres.
Y hay un grupo de cerca de 30 mujeres ya. Y están llegando más. Así que a ellas en esta mañana, desde aquí, desde Maipú, Santiago de Chile, les enviamos un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Y firmes y adelante. Porque el Señor está con ustedes. También saludar a quienes nos han bendecido cuando hemos ido a la Argentina. El pastor Tomás González, de la Asamblea de Dios de Villamónica en Salta Capital. A su hija Rebeca, que nos alimentó muchas veces mientras estuvimos acá. Ustedes saben que a las 11 de la mañana están cenando esto. Perdón, a las 11 de la noche. Así que uno allá se acuesta y sueña cada tontera después de esos panzazos. Pero es la costumbre. ¿Ah? Y bueno, y otros lugares más. Pastor David Montaño, de la ciudad de Güemes. Pastor Josué Condorí, de La Caldera. Y otros lugares más. Un cariñoso saludo a ellos y a sus congregaciones allá en la Argentina. Me estoy preparando para el próximo viaje. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amados y amadas. Abran sus Biblias, por favor, en el profeta Ageo. El libro del profeta Ageo. Capítulo 1. Son 2 capítulos este libro. El libro del profeta Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer ahí los 9 primeros versículos. El libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 9. Mire que se ve lindo ahí los hermanos con la Biblia en sus manos, a pesar de que está proyectado el texto en la pantalla. Se ve lindo. Los hermanos con su Biblia. Bueno, los que están con el celular también se ven lindos. Sé que están leyendo la Biblia y no están chateando, porque son espirituales. Dice así la bendita palabra de Dios. En el año 2 del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por intermedio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oremos una vez más. Padre, vamos ante tu santa presencia una vez más y pedimos, Señor, que tú nos hables en esta hora. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los que estamos, Señor, en este templo. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Háblanos tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás para comprender bien este mensaje es necesario entender el contexto histórico durante el cual viene esta palabra sobre el profeta Ageo. Israel llegó a ser una gran nación durante el reinado de David y la cumbre de su apogeo fue durante el reinado de Salomón, hijo de David. Sin embargo, este hombre que es reconocido como el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, en la última etapa de su reinado, los últimos años de su reinado, acompañó a muchas de sus esposas que tenía, extranjeras, en las actividades de adoración de los dioses paganos que ellas habían traído a Israel desde sus tierras. Algo que estaba total y absolutamente prohibido, adorar a otros dioses. Salomón acompañó a sus esposas en la adoración de otros dioses. Y esto trajo como consecuencia la sanción de Dios. Y después que muere Salomón, el gran reino de Israel, el gran reino del pueblo de Dios, se divide en dos naciones, Israel y Judá. Y desafortunadamente siguieron en este sincretismo de servir a Dios, de hacer lo que Dios había demandado en sus holocaustos, pero también sirviendo y adorando a dioses paganos. Y poco a poco la nación de Israel, tanto Israel primero y después Judá, se van alejando y alejando de Dios. Hasta que a través del profeta Jeremías se profetiza que van a desaparecer. Como nación van a desaparecer y por 70 años van a ser exiliados y llevados como esclavos a una nación extraña. En el año 587 a.C., esta profecía de Jeremías se cumple y Nabucodonosor, siendo él el rey del imperio babilónico, atacan Judá, toman Jerusalén
y destruyen el templo. El templo que cuando Salomón lo había inaugurado se llenó de tal manera de la gloria de Dios que los sacerdotes no podían entrar al templo. En el año 587, ese templo donde Dios se manifestaba, donde Dios había mostrado su gloria, es destruido completamente. Porque el pueblo había abandonado la adoración verdadera a Dios. Se cumple la profecía, los judíos son esclavizados, sacados de la tierra de Judá y llevados a Babilonia. Y de esta manera, junto con caer Judá, Israel ya había caído antes, desaparece como nación soberana, desaparece Israel. Serán 70 años lejos de su tierra. Y estando lejos, algunos recuerdan los momentos bellos que vivieron en la presencia de Jehová su Dios. Y encontramos un salmo donde los babilónicos le piden a los que están allá exiliados, esclavizados en Babilonia: canten las canciones de vuestra tierra. Pero no tenían ánimo de cantar. Y aunque tenían cierta libertad, lo voy a decir en buen chileno, chita que echaban de menos su terruño. Chita que echaban de menos el templo. Chita que echaban de menos a Dios. Ese Dios que según algunos de ellos pensaban que los había abandonado, que se había olvidado de ellos. Pero Dios no los había abandonado. Solo estaba ejerciendo la disciplina que correspondía para que aprendieran a valorar la presencia de Dios en sus vidas. Muchas veces en la vida recibimos apretones que Dios nos permite que nos pasen para que aprendamos a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Fueron 70 años anhelando volver a esa tierra prometida donde un día ellos vivieron. Dios lo había dicho. Son solo 70 años. No es poco. Pero ¿cómo podrían volver? ¿Cómo podrían liberarse de la esclavitud si ya no tenían ejército, ya no eran nación, ya no tenían poder militar para luchar en contra de aquellos que los habían esclavizado y que los habían exiliado? ¿Cómo lo podrían lograr? Pero para Dios nada es imposible. Y Dios cumple lo que ha prometido. Y sin ejército, sin fuerza política, sin fuerza militar, un día Dios toca a un rey pagano. Había desaparecido el imperio babilónico, había caído bajo el imperio de los persas. Y el rey persa que estaba reinando era Ciro II. Y aunque la Biblia no explica cómo de repente el Espíritu de Dios despierta y toca el corazón de este rey pagano Ciro y proclama un edicto
para que los exiliados de Israel vuelvan a Judá. Y el relato lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 22, que dice así: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba, y vuelvan a Judá. Es algo milagroso, es algo increíble. Ciro no era un adorador de Jehová. Él tenía otros dioses. Pero llegó a la convicción de que Jehová Dios, el Dios de los israelitas, el Dios que tenía esa casa destruida en Jerusalén, le había hablado y él tenía que obedecer. Y proclama el edicto. Y se cumple lo que Dios había prometido a través del profeta Jeremías, que habrían 70 años de disciplina, pero que después su pueblo volvería a su querida tierra prometida. Mi hermano, mi hermana, siempre hemos proclamado que para Dios nada es imposible. Pero yo te quiero decir que para cumplir sus propósitos, Dios usa a cualquiera. Dios usa a cualquiera. Y de esta manera entonces regresa. No regresaron todos, porque la esclavitud que estaban viviendo los judíos en Babilonia y después bajo el imperio persa no era de cadenas, de azote, no, estaban exiliados. La idea de los babilónicos era anular la mentalidad judía en ellos, transformarlos ya en parte del imperio babilónico y que se olvidaran de que eran judíos y que era Israel. No lo lograron. Pero algunos habían prosperado en ese exilio. Por lo tanto, no volvió toda la nación de Israel a su tierra, a Judá. Fueron algunos. Y cuando vuelven, deben cumplir lo que Ciro había dicho y lo que era el propósito de Dios. Y Ciro había dicho que Dios le había mandado que le edificara casa en Jerusalén. Ese era el propósito esencial para los judíos, que regresaban del exilio, que construyeran, que reconstruyeran el templo de Jerusalén. Por supuesto, junto con los templos, con el templo que tenían que reconstruir, ellos también tendrían que reconstruir sus propias casas. Pero nunca olvidar que el objetivo esencial por el cual Dios permitía la vuelta a esa tierra tan querida era que la presencia de Dios estuviera con su pueblo Israel. Y la manifestación de la presencia de Dios se daba en el templo de Jerusalén. Los primeros meses después de haber vuelto comienzan a trabajar, pero las cosas no son fáciles.
Son muchas las dificultades. Se levantan algunos críticos y convencen a quien gobernaba de que no era bueno que los judíos construyan el templo porque entonces se iban a rebelar y les prohíben seguir construyendo el templo. Y ahí cesa la construcción de la casa de Dios. No era la voluntad de Dios que cesara la construcción de la casa de Dios. Pero los judíos tuvieron miedo y obedecieron el mandato de esa autoridad. Pero sí, ellos siguieron construyéndose sus casas. Y por lo visto se construyeron buenas casas. Casas bien adornadas, bonitas. Por algo Dios, cuando a través del profeta Ageo voy a usar la palabra que usa mi esposa, les regaña por no construir el templo. Dice, está bien que mi templo esté destruido y ustedes estén viviendo en casas artesonadas. Si usted busca en el diccionario lo que es el artesón, son los adornos bonitos que les ponían a las construcciones. Ellos viviendo en casas bonitas y el propósito principal que Dios tenía en su corazón de que le reconstruyeran el templo, ha quedado en el olvido. Y quizás cuando alguien recordaba eso, existía una excusa en los labios de la mayoría. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El tiempo de que la casa de Jehová fuera reedificada fue desde el primer momento que ellos volvieron desde Babilonia. Han pasado 18 años. Se han establecido en Judá, en Jerusalén. Han construido sus casas. Pero el templo de Dios sigue en ruinas. Lo que debería ser la prioridad no está ni siquiera en un segundo plano. Sí. Qué fácil es que la vida nos distraiga. Y lo que tiene que ser la prioridad de nuestras vidas, la prioridad que le trae bien y eternidad a nuestra alma, pasa a un segundo plano, quizás a un tercer plano. Hay tantas cosas que hacer en esta vida. Y nos vamos distrayendo, como pasó con este pueblo. Y cuando de repente Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos llama la atención, nos motiva a ponerlo a Él de nuevo en primer lugar, empezamos a razonar, empezamos a ver que hay que hacer esto otro. Y como los judíos quizás, aunque no lo decimos en forma tan literal, en cierta manera decimos, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reconstruida en mi vida. El nombre de Jehová estaba en los labios de esos israelitas.
Y aunque el nombre de Dios estaba en sus labios, el nombre de Jehová no estaba en la prioridad de sus corazones. Y el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. A mi esposa siempre le he dicho: tú eres el segundo amor en mi vida. Mi primer amor es Dios. $18 años. Y Dios levanta a un hombre desconocido, el profeta Ageo, y amonesta a través de este profeta a los líderes y al pueblo a edificar, reedificar la casa que está en ruinas. Y en el versículo 5 les dice lo siguiente: meditad bien en vuestros caminos. Meditad bien en vuestros caminos. Y creo que no erraríamos si nosotros tomáramos también esta frase y permitiéramos con la ayuda del Espíritu Santo que meditáramos bien en nuestros caminos, en nuestro día a día, de cada semana que vivimos. Estaban viviendo y parecía que todas las cosas estaban funcionando bien. Pero habían ciertas situaciones que vivían que tenían que meditarlas bien. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el dinero que recibían por su trabajo era como que lo recibieran en saco roto. Algo no estaba funcionando bien. Mediten en lo que les está pasando. Parecía que estaban viviendo una vida normal, pero eran situaciones que había que meditar. Eso que estaban viviendo, había que meditarla con profundidad y con honestidad. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Por cuanto mi casa está desierta y de lo único que se preocupan es de su propia casa, de su propio bienestar, y a mí prácticamente casi no me toman en cuenta. Sí, mi nombre, la palabra de Dios está en vuestros labios. Pero más que en nuestros labios, Dios tiene que estar en nuestros corazones. Ser el principal en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. ¿Hasta cuándo seguiremos diciendo: aún no ha llegado el tiempo de Dios para mi vida? Recuerdo un colega que tenía en la Fuerza Aérea, que cuando le hablaba de Dios, él me decía: mira, pelado, me decía, éramos jóvenes. Bueno, todavía lo soy, pero más joven todavía. Y me decía: mira, pelado, yo voy a disfrutar la vida y después cuando esté bien viejito, ahí me voy a entregar a Dios para que me lleve al cielo.
Si será tonto. ¿Cree que a Dios le va a pasar gato por liebre? ¿Cree que a Dios lo va a engañar? ¿Acaso Dios no conoce las intenciones de nuestro corazón? Y eso lo quiero recalcar, mi hermano, mi hermana, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe muy bien cuál es la prioridad de nuestras vidas. Y creo que Dios en este tiempo, en que anhela manifestarse en medio de su pueblo, nos llama a esto. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo recalca en el versículo 5 del capítulo 1 y también en el versículo 7. Y todo eso que no funcionaba bien, que recogían poco, que la plata se les hacía nada, que no quedaban satisfechos, que parecía que la cosa no prosperaba, no era producto de las circunstancias, del azar o de la mala suerte. Era Dios tratando de que su pueblo meditara, sacara conclusiones e hiciera lo correcto. Meditad en vuestros caminos. Y en el capítulo 8, en el versículo 8, Dios directamente los insta. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hemos cantado alabanzas, hemos adorado a Dios, lo hemos glorificado, y díganme si no hemos sentido la presencia de Dios. Pero que Dios no sea solamente el Dios de nuestros días domingo. Que el templo de nuestra vida esté edificado de tal manera que lo tengamos presente, aunque no estemos aquí en la iglesia, esté en el templo de nuestro interior. Porque es la promesa que Él dejó, que habitaría en nosotros el Espíritu Santo. Meditad bien en vuestros caminos. Y les insta a ellos a reconstruir el templo, porque Él quiere hacer su voluntad en medio de su pueblo y ser glorificado en medio de su pueblo. Zorobabel, Josué y el pueblo se motivan de nuevo. Comienzan a trabajar, y cuando va un mes de trabajo, Dios se preocupa de remotivarlos otra vez, de animar a este gobernador Zorobabel, a Josué, que no es el mismo Josué de cuando se conquistó la tierra prometida, no, este es el sumo sacerdote del tiempo que estamos leyendo. Y Dios le dice: sí, tienen que trabajar, tienen que transpirar. Recuerdo cuando construimos las salas anteriores donde funciona la escuela dominical y el salón de los jóvenes. Había que trabajar, y ahí yo me acuerdo que habían algunos que trabajaron hasta la 1, 2 de la mañana, desde tempranito. El pastor Huerta traía luces y ponía luces para que siguieran trabajando. y había que ponerle el hombro, haciendo la voluntad del Señor. Y aquí en el tiempo de Ageo, Dios le dice: pongan el hombro, yo estoy con ustedes. Aunque transpires, yo estoy contigo. Aunque te canse, yo estoy contigo. Pero ¿por qué construir el templo?
En el capítulo 2, versículo 4 dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Sí, no hay duda que iba a haber transpiración de por medio, cansancio, y en los más viejitos como yo, dolor de espalda. Sí, Jehová estaba con ellos, pero ¿por qué construir el templo? Porque Jehová aspiraba más que estar con ellos. Quería ser glorificado en medio de ellos. Quería manifestarse a su pueblo. Y eso, en el antiguo pacto, solo se daba en los atrios del templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Si querían la manifestación plena de Dios en medio de Jerusalén, en Judá, ese templo tenía que estar reconstruido. Los holocaustos tenían que volver a la casa de Dios. Y la presencia de Dios estaría en ese lugar santísimo de ese templo reconstruido. No tendría las paredes de oro que tuvo el templo de Salomón. No tendría el esplendor de la construcción del templo de Salomón. Ya no sería con maderas tan nobles como las que habían traído desde otros países. No, el oro se lo habían llevado los babilónicos. Pero lo importante no era el oro en las paredes, ni las maderas nobles que se usaron anteriormente. Lo importante es que Dios volviera a estar en medio de su pueblo, en el templo. Sí. Y Dios quería estar ahí. Aleluya. Dios quería estar ahí. Te adelantaste, pelado. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos le dice a los atenienses cuando un día está en el Areópago, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, le dice lo siguiente ahí en el capítulo 17, versículo 24. Cuando Pablo vio la cantidad de dioses que tenían los atenienses y se encuentra con una estatua, o sea, con un altar que no tenía ni una estatua y decía al Dios no conocido. Y de eso se aprovecha para entregar el sermón. Y dentro del sermón que le entrega a esos atenienses le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Y a los hermanos en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 3:16, les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, ya no necesitamos un templo en el Gran Santiago, pero sí necesitamos que el templo interior esté reconstruido, esté listo para recibir al Dios Santo, 3 veces santo. Por lo tanto,
Cuando en esta mañana alguno de nosotros podamos sentir que Dios nos dice: meditad bien en vuestros caminos, meditad bien en cuáles son vuestras prioridades. También nos llama a meditar en qué condiciones está el templo de nuestras vidas, el templo de nuestras almas. ¿Cómo está ante la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Está tu vida en condiciones para recibir la presencia plena del Dios 3 veces santo? O hablando figurativamente, ¿tendrás tu templo en ruinas? Paredes caídas, escombros que no tienen que estar ahí. ¿Cómo está la casa de Dios en mi vida personal? ¿Cómo está la casa de Dios en nuestra vida personal? Sí, mucha gente dice, y nosotros también lo decimos: Dios me ama. Sí, es una gran verdad, porque la esencia de Dios es amor. Pero sabes, Dios quiere más que amarnos. Dios quiere que lo amemos a Él también. Dios, más que estar fuera de nuestra vida, quiere estar dentro de nuestras vidas. Y permíteme ser un poquito más directo, y lo hago para mí mismo. ¿Cuál es mi prioridad para esta semana que comienza? ¿Que Dios esté conmigo? ¿O aquello que no me dejó dormir anoche y me quitó el sueño? Mira, si Dios tocó a un rey pagano para cumplir sus propósitos, para Dios no es problema ayudarte en aquello que no te dejó dormir esta semana. Pero construye el templo de Dios en tu vida. Que la iglesia, que tu vida espiritual no sea solo el culto del día domingo. Que tu intimidad, tu relación con Dios no sea solo cuando cantamos las alabanzas que nos ministra el ministerio musical de la iglesia. Cuando estamos maestreando, cuando estamos en la universidad, en el colegio, en nuestra profesión. Dios siga siendo el primer lugar en nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, el Señor nos dice a ti y a mí: meditad bien en vuestros caminos. ¿Cómo está el templo de Dios en mi vida personal? No sigas postergando la reconstrucción. Si el templo no está en buenas condiciones, no sigas postergando la reconstrucción del templo de Dios en tu vida. Es tiempo de Dios. Es Dios que quiere volver a habitar plenamente en ti. Dios quiere habitar plenamente en ti. Así como lo anhelaba ahí en Jerusalén, en Judá, hace tantos miles de años, así también Dios lo quiere hacer el día de hoy en nuestras vidas. Muchas veces reconstruir es un poco difícil,
Porque reconstruir desde las ruinas significa muchas veces mayor esfuerzo. Sacar escombros que estorban. Volver a echar cimientos nuevos. Y después de todo eso volver a reedificar. Pero no te olvides lo que le dijo Jehová a Zorobabel, a Josué y a su pueblo: yo estoy con vosotros. Mientras edifiques, yo estoy con vosotros. Y en esta mañana, para aquel a quien el Espíritu Santo le ha dicho: no estás tan bien, Dios te dice lo mismo. Mientras edificas, yo estoy contigo. Mientras sacas los viejos escombros, mientras sacas los estorbos, yo estoy contigo. Y sabes, reconstruir el templo de Dios muchas veces significa negarse a uno mismo, negar algunas emociones, negar algunos sentimientos, pero poner a Dios en primer lugar. Y mientras lo hacemos, Dios está con nosotros. Dios estará contigo. Y llegará el momento en que la gloria postrera será mayor que la primera. Haya lo que haya hecho en tu vida, se haya producido la destrucción que se haya producido, el Dios fiel del Antiguo Testamento sigue siendo fiel en este Nuevo Testamento. Sigue siendo fiel el día de hoy. Y si Él prometió gloria postrera mayor que la primera para su casa, para su templo en Jerusalén, así también Dios lo promete para aquel o aquella que toma la determinación de reconstruir lo que estaba roto, lo que estaba destrozado. La gloria postrera será mayor que la primera. Es la promesa de Jehová Dios en esta mañana. Reconstruir la casa de Dios en nuestras vidas nos traerá la presencia plena de Dios a nosotros y la seguridad absoluta que si Él viene, iremos a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Oremos a Dios. Señor Dios, bendito Padre Celestial, he comunicado, Dios, a tu pueblo lo que tú habías puesto en mi corazón. Ayúdanos, oh Dios, a ponerte en primer lugar. Y si en esta mañana, oh Dios, hay alguien que ha tomado la decisión de reconstruir ese templo interior, que tu Espíritu Santo les ayude, les fortalezca, les anime, y que nunca olvides que en medio de esa reconstrucción tú estás con ellos. Gracias, oh Dios, porque tú estás con tu iglesia. Amén.